piedras, Sí. restos de mastodonte, fogatas. Ahora va a entrar nuestro invitado. Bueno. Ya, perfecto. Ya. Ahí el Sí, Feña yo creo que... es Hola, el que te da Paula. el pase, ¿cachai? Hola. Sí. Y Hola, hablar hola. con él un rato. ¿Cómo? Feña es el amenizador. Ya, perfecto. Sí, sí. Así que... Hola, Nicolás. O se me fue. Acá. Ahí está. Hola, Nicolás. Ahora sí me escuchas. ¿Sí? No tienes audio. Ahí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Ya. Ahora sí te podemos saludar. Hola. ¿Tú eres José? Hola. No. Hola, Nico. Yo soy José. Ah, tú eres José. Yo soy Hola. José. Mucho gusto. Mucho gusto. Nosotros estuvimos whatsappeando. Encantado. Te Inés, ¿está cuento, ahí? Nicolás, cómo funciona esto. Ya. Fernando Borges, que está tomando mate, ese es como el Hola. animador, él. ¿Ya? Y él va a ir como Animándonos. Justamente. Así que te dejo ahí, le dejo la palabra a Fernando. Ya. Creo, hola, Nicolás. Hola, Fernando. En realidad, pucha, evidentemente no te conozco, pero creo que no es necesario animarte por lo que leí de tus escritos. Tienen demasiado humor. No. No. Estuve leyendo, vi un par de videos que están ahí en YouTube, digamos, uno de humor y matemáticas, que me pareció, vi la mitad en realidad, porque estaba terminando la novela. Me aburrió. No es mi ámbito, yo soy profe de historia, pero me pareció muy interesante, de verdad que no lo digo de cortesía. Ya. Así que creo que no es necesario hacer animación en este caso. Ay, tú eres profe de historia. De historia, sí, Ya. sí. Así que bueno, yo creo que en un ratito, supongo que aquí Miguel es el que lleva la jefatura de esto, por decirlo de alguna forma, y nos indicará que horas empezamos, digamos, porque son las 4, así que yo estoy a disposición de ustedes. Nos damos hasta las 4 o 5. Nicolás, ¿te parece? Me parece. Porque hasta el momento hay 26 personas, pero a cada rato están entrando más personas. Y yo las voy admitiendo acá. Yo soy el que abre o cierra la puerta. ¿Tú estás en Santiago, Nicolás? Sí. ¿Sí? Sí, yo vivo en Santiago. ¿Y trabajas en la Chile? En la Chile, sí. Ya. ¿Te puedo hacer interrogatorios breves, así, un poco fuera de Obvio. programa? Claro. Sí. ¿Por qué nace en un matemático? Yo creo que no es tan extraño. Me pasa que cuando leí la novela habían una serie de personajes de los que yo no tenía idea. Yo me quedé en Pitágoras y en un teorema cuadrado con tiza en la pizarra. Entonces, habían personajes que no conocía y como Google salva todo, uno buscaba el significado del personaje, quién era. Entonces, no es tan raro que los matemáticos tengan una historia re interesante, al parecer. Pero, ¿cómo llegas tú a la escritura? En algún momento, esta novela fue como... Fue un poco raro el proceso, pero esencialmente me pidieron un artículo para una revista que se llama La Revista del Profesor de Matemáticas, y tenía que ser de 4 páginas. Y yo quería explicar la unidad de la matemática en las 4 páginas,
y me di cuenta rápidamente que ya llevaba como 15, y dije, chuta, esto no sirve para... Entonces, le dije al que me pidió eso, le dije, chuta, ¿sabes que debería escribir una novela yo con esto? Y él, el Andrés Nava, le dijo a su editor de Planeta, le dijo, mira, este gallo que escribe súper bien, porque yo había ayudado a Andrés a escribir algunas cosas, y está escribiendo una novela. Entonces el editor de Planeta me dijo, oye, supe que estáis escribiendo una novela, ¿querí hacerla con nosotros? Y así, bueno, nunca he escrito nada, pero bueno, si me lo proponen formalmente. Entonces me dijo, mira, muéstrame el primer capítulo y ahí decidimos. Entonces le mostré el primer capítulo, que es parecido al primer capítulo que tiene la novela. Y me dijo, ya listo, cerremos el trato. Así que ahí empecé y ahí me demoré como casi 2 años en terminarla. ¿No te escucho? La tecnología es otra cosa que me pilla. Que, terminada la novela, ¿qué te pareció a ti? Ah, yo quedé muy contento. Muy contento, me costó mucho, porque tiene muchos niveles. Y cada nivel, como lo fui trabajando. Como cada nivel me costó meses. Entonces está como el nivel, probablemente el nivel que a mí más me interesaba, que era como el nivel así como casi espiritual de la cosa, como la comprensión, la comprensión de la unidad, que se evidencia tan fuertemente en matemáticas. Y eso es algo que es esencialmente, como los matemáticos vivimos en un mundo es muy difícil acceder a él de manera directa. La única manera es a través de cosas que todos conocen, experiencias como el amor, como la aventura, no sé, como distintas. Entonces, como que traté de expresar eso de distintas maneras para que uno pudiera sentir, el lector pudiera sentir un poco esta cosa de la unidad de la matemática, que es lo que yo vivencio siempre. Entonces, esa parte me dejó bien contento, como bueno, está después toda la parte historia, tiene una historia súper enredada, que es como para mantener ahí al lector. Y está el desarrollo de personajes, que también para mí fue todo un mundo, cómo hacer que esos personajes tomaran vida. Me costó mucho, como que yo lo leía y era no me parecía creíble muchas veces, entonces tuve que reescribir y reescribir. ¿Aló? Se escucha. Ah, ya. Entonces, eso. Yo quedé súper contento, en verdad. ¿Y tú cómo quedaste cuando terminaste de leerlo? Me entretuve mucho. Ya. Partí con una sensación extraña, digamos, pero me entretuve mucho en la lectura. Y creo que sí, pues creo que pone varias cosas interesantes. Por ejemplo, el que trata temas filosóficos a través de la Mm. matemática y que va generándote discusiones a ti mismo a través de una novela que podría sonar como muy juvenil en cierta forma en el lenguaje coloquial y todo eso, pero creo que a mí me entretuvo mucho. Yo la leí en 2 días. Y quiero decir que leo más o menos rápido, pero me fue muy fácil de leerla. Ujú. En el chat hay varios que están con Guaya no Guaya saludándote, supongo. Eh, así que creo que es la hora de comenzar, A ver. chicos, ¿les parece? De comenzar más formalmente. A ver, eh, para los que se integran recién ahora, esto Empezamos bien. es, ¿estamos cierto? Ya, para los que se integran recién ahora y no han estado en los conversatorios anteriores, esto es la Minga de los Jueves del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro. Es un espacio que se generó para conversar con distintas personalidades de distintos ámbitos y ojalá establecer durante un rato que siempre se hace corto, establecer una conversación lo más animada posible respecto de temas vinculados al quehacer de la personalidad u otros temas. Hoy estamos con Nicolás Libedinsky, escritor, matemático, a quien presentará nuestro colega del liceo, José Luis Oyarzo. Dejo a José Luis para que nos hable acerca de don Nicolás. Gracias, estimado colega. Me tocó la oportunidad, la grata oportunidad de presentar a doctor Nicolás Libedinsky. Bueno, hoy en la Minga de los Jueves
científico, doctor en matemáticas, investigador y docente en la Universidad de Chile. Nicolás viene a conversar con nosotros sobre su primera novela. Es una novela matemática, divulgación científica, que tiene como título La unidad de todas las cosas. Fue publicada recién a fines del año pasado por Editorial Planeta. Súper satisfactorio para mí presentar, ¿cierto? Yo como profe de matemática, presentar a Nicolás Libedinsky, porque igual uno tiene como de repente hasta sueños frustrados, no porque sea escritor de novela o porque no haya podido estudiar a lo mejor licenciatura, pero igual a uno le gusta la matemática y como que le ha ido perdiendo un poco en la parte, ¿cómo se dice?, pueril de la matemática, ¿ya? Entonces, quiero decirle que empezar a decir, ¿cierto?, que el asombro y el amor por la matemática la manifiesta Nicolás a muy temprana edad, influenciada sobre todo por su hermano mayor, que se llama Matías Libedinsky, el cual participaba por ahí por los años 90 en Olimpiadas de Matemática, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional, donde nos representaba. Ahí eso fue lo que gatilló un poco en sus conferencias, como él lo menciona, el amor por las matemáticas. Nicolás comenzó a sumergirse en las profundidades de la matemática cuando tenía aproximadamente 12 años. Su adicción, disculpa la palabra Nicolás, su adicción, ¿cierto?, por resolver problemas de olimpiadas, lo hizo buscar cada vez problemas más complejos en dificultad y que requirieran más tiempos en la resolución. Actualmente, Nicolás es académico de la Universidad de Chile, pertenece a la Facultad de Matemáticas, es doctor, ¿sí? Y tiene un currículum, pero bastante extenso. Ustedes lo ven ahí, súper joven, ahí, el doctor Nicolás Libedinsky, pero tiene un currículum terrible. Nicolás estudió la carrera de pregrado, la licenciatura en matemáticas, en la Universidad de Chile, en conjunto también con convenios con la Universidad de París. Su magíster lo comenzó también allá en París. Su doctorado en París e Inglaterra, en la Universidad de Oxford, parece, ¿no? Y también tiene como 3 postdoctorados que yo estuve leyendo por ahí, que 2 son de Francia y un postdoctorado en Alemania. Tiene un montón de publicaciones, tiene un montón de investigaciones, es docente, tiene este año 2020, tiene 3 cátedras, de las cuales 2 son para alumnos de pregrado y una cátedra para alumnos de posgrado, la cual más me llamó la atención, una cátedra que viene impartiendo del año 2016, que es Creatividad Matemática. Además, ¿sí?, su trabajo se centra, para entender un poquito en qué es lo que se mueve, y disculpa mi ignorancia, pero dice que su trabajo se centra en algunos objetos en la teoría de la representación llamados bimódulos de Södergen, que, bueno, ahí en algún momento nos explicará de qué se trata, pero dice que lo aplica, ¿cierto?, en lo que nosotros conocemos como la teoría de anudos, ¿sí? Bueno, Nicolás nos sorprende también, rebuscando un poco su vida, nos sorprende porque es aficionado a la lectura y también es amante de la poesía. Textualmente les digo que él, más o menos es como una frase que encontramos que dice que la poesía y la matemática son los espacios de mayor libertad que tiene el ser humano. En ambas disciplinas prima la creatividad. Y lo demuestra en su página web, ¿cierto? Cuando tú entras en la página web, tiene una sección de poesía donde él muestra algunos de sus poemas, pero también los comparte con algunos escogidos por él, como de Enrique Lin y de Gonzalo Rojas. También encontré opiniones que tiene con respecto a la enseñanza de la matemática, que me llamaron mucho la atención. Tiene una metáfora bastante bonita con respecto a cómo se debiera enseñar matemáticas. No sé, me gustaría dejársela para que él después la repliegue, pero sería importante que estemos concentrados para escuchar su metáfora, que es bastante bonita. También, ¿cierto?, invita a poner el foco en la educación matemática, el foco en la creatividad y en la motivación.
¿cierto? Y como que lo dice textualmente que el profesor, ¿cierto?, deberá estar como siempre feliz para poder, ¿cierto?, aportar creativamente en la educación. Bueno, como voy en la tercera, en la cuarta hoja, estoy bien, estoy terminando. Solo decirles, ¿cierto?, como aparece también en el chat, a darle la bienvenida a Nicolás Libedinsky, y como lo dice él en su libro, Guaya, no Guaya, Nicolás, ¿ah? Bienvenido. ¿Ah? Gracias. ¿Ah? Gracias, José Luis. Después de esta esclarecedora presentación del colega, esperamos tus palabras, Nicolás, en la forma que hemos trabajado anteriormente. Dejamos la conversación libre para ti y posteriormente se espera que las personas que están asistiendo hagan todas las preguntas que quieran. La forma más ordenada que nos resulta, por si acaso, es a través del chat. Pido la palabra y se la vamos cediendo puntualmente. Te escuchamos, Nicolás. ¿Sobre qué hablo? Un poco sobre lo que dijo José Luis. Yo creo que que el conversatorio es libre, digamos, pero sería interesante, ya que se hizo la propuesta de la educación matemática, quizás partir por allí. Ya, lo que me gustaría saber es qué metáfora se refiere José Luis, que no me acuerdo a qué se refiere. La metáfora que tú dices cuando enseñar matemática se enseña como enseñar a jugar fútbol, pero en la pizarra. Ah, ¿Sí? claro, claro. Es. Eso es una cosa que yo aprendí de Jorge Soto. No sé si ustedes han visto alguna vez a Jorge Soto, es como una especie de maestro espiritual mío. Él es un profesor de mi departamento también. Es un tipo con una barba larga, que anda siempre con chala. Y es como que fue maestro Zen en Japón, en Francia, es un maestro de Tai Chi, de la antidanza, cosas así súper locas. Y él siempre pone un acento muy fuerte en la metáfora que uno ocupa. De hecho, escribimos un artículo juntos de educación matemáticas sobre eso. Y como que a mí por lo menos me hace mucho sentido, como que uno igual haga lo que haga en verdad en la vida, en particular en la enseñanza de la matemática, uno está usando una metáfora. Entonces muchos profesores usan la metáfora de que ellos quieren como transmitirle algo, como que el profesor tuviera algo en la cabeza y se lo pudiera sacar y metérselo en la cabeza al alumno o a la alumna. Eso es como el conocimiento, como que hubiera una cosa que uno puede transmitir. Hay otros que son como que usan metáforas un poco más bonitas, quizás como que plantar semillas y cosas así. Pero claro, en la práctica no es casualidad que esencialmente a nadie le gusta la matemática, o casi nadie. Y yo creo que con respecto a lo que tú decías, José Luis, una cosa que estoy levemente en desacuerdo es que no creo que el profesor tenga que estar contento. Yo creo que como si un profesor hace la misma clase siempre, va a aburrirse y no va a motivarse. Yo creo más bien que hay que poner el acento en que el profesor también se mantenga motivado. Y la motivación no es una cosa que hay que dar por sentada, como que, ¿cómo me mantengo motivado? Como estar motivado no es una cosa fácil, es una cosa que se va, además. O sea, uno cuando está motivado, uno tiende a creer que va a estar siempre motivado, pero después pasa que se va la motivación. ¿Y qué pasó? Entonces yo creo que uno tiene que generar un contexto en la sala en la cual el profesor también se mantenga motivado. Y la motivación del profesor muchas veces se transmite. En matemática es muy común eso, que se transmitan las emociones. Eso, por ejemplo, el concepto de la ansiedad matemática, esta cosa de bloquearse con la matemática, cuando te hablan de matemática y sentir las manos sudorosas y la guata y que te vas a negro y todo eso, eso es una cosa que está demostrada que se transmite de padre a hijo, de madre a hijo. Los padres que lo tienen, se lo transmiten. Entonces, es súper importante también que los adultos, que ya no tienen nada que ver con la matemática, de alguna manera trabajen su propia relación con la matemática, que no sea un trauma. Pero es difícil, ¿por qué? Porque esencialmente a mucha gente nos enseñaron de manera traumática, o sea, nos decían esencialmente que si no entendíamos éramos tontos, ¿cierto? Pero claro, yo creo que en los cursos en los cuales uno pone el acento en la creatividad
y en que cada uno explore sus ideas y se enamore de sus propias ideas, el profesor se encanta de la clase. Y eso me pasa a mí, por ejemplo, cuando yo hago clases que son así como clases más típicas, como explicando cosas, como este teorema, esta cosa, estos son los ejemplos, me aburro y además como que me desilusiono a menudo de lo poco que están entendiendo mis alumnos, por mucho esfuerzo que haga de explicar. Y después agarramos los mismos alumnos y los hago que ellos exploren y sin ninguna excepción, siempre me sorprendo de lo inteligentes que son y de lo creativos que son. Y yo estoy feliz y motivado y las clases mucho más entretenidas. Ellos están más motivados, todos estamos más motivados. Entonces, creo que depende mucho de cómo uno arme la clase. Ese es como un poco el punto. La metáfora, Nicolás, ¿te acuerdas? Para que la metáfora, claro. No todos la conocen. La metáfora del olvidadizo. La metáfora es que actualmente es como que nosotros quisiéramos enseñar a jugar. La matemática se enseña de una manera que es como que si quisiéramos enseñar a jugar fútbol y lo enseñáramos en la pizarra. Entonces, esencialmente enseñamos como estrategias, como que si tenemos 3 jugadores que atacan por acá y tenemos 2 defensas, estos 2 defensas tienen que mover. Son reglas, enseñamos reglas. Entonces los alumnos es como, ya, si tengo una ecuación cuadrática, tengo que sumar esto y restar esto, y no tienen idea por qué. Entonces, hay un nivel obviamente superior de enseñanza del fútbol, que es darles una pelota, ¿no es cierto? Probablemente si uno les da una pelota, los alumnos jueguen mejor después que si uno les enseña en la pizarra, por mucha estrategia que uno les enseñe, porque si uno les enseña pero muchísima estrategia, puede que sean unos estrategas, hay unos Pep Guardiola, pero después no saben ni pegarle a la pelota. Entonces tú les pasas una pelota, y eso es el equivalente en matemáticas de pasarles un problema. Si la pelota es buena, es como pasarle un problema bueno. Si la pelota está desinflada, es como pasarle un problema que no es para ellos, o sea que es muy fácil o muy difícil. El problema ideal es el problema que está en el nivel del alumno. O sea que un problema que le cueste, pero que le cueste lo más que le puede costar sin desmotivarse, sin decir como ya, no puedo, soy tonto. Entonces eso es pasar la pelota. Y después hay más que pasar la pelota. Uno puede pasarle la pelota y ponerlo en una cancha con otra gente a jugar. Y explicarle las reglas de cómo se va jugando. Entonces, eso sería el equivalente a poner una persona con un grupo de personas de más o menos de su mismo nivel a tratar de resolver algún problema entretenido, interesante, juntos. Para mí la actitud corporal es muy importante. O sea, es muy distinto resolver un problema sentado que resolverlo parado. Entonces yo hago que mis alumnos estén parados frente a la pizarra, yo estoy detrás de ellos. Y después está el nivel superior para mí del profesor de fútbol, es el que juega con ellos. No solamente ellos aprenden a jugar fútbol entre ellos cuando están jugando, que uno aprende mucho de mirar a sus compañeros, sino que además uno aprende de mirar al profesor. Porque yo uso esta metáfora sobre todo porque yo tenía un profesor de básquetbol cuando era chico, o sea, tenía 16, 17, y el profesor jugaba con nosotros, él había sido profesional. Y verlo jugar era tan iluminador, era como tan increíble, y yo siento que pasa exactamente lo mismo en matemática. O sea, cuando el profesor, ¿qué significa que el profesor entre a jugar con los alumnos? Es que el profesor no sepa la solución. Que el profesor esté a un nivel superior de resolución de problemas y de invención de problemas, o sea, que pueda resolver los problemas mejor que los alumnos, más fácil, digamos, y que los trate de resolver con ellos. Pero honestamente, así como tratando de... Entonces, eso yo siento que es ya como el nivel superior que a mí se me ocurre. Y en lo que yo he visto en la práctica, la velocidad a la que sube la capacidad de resolver problemas es impresionante cuando es así. Es muy distinto porque uno puede darle problemas a los alumnos y eventualmente terminan decayendo su interés. Pero también hay una cosa así sistémica, sinérgica de grupo. Si estamos ahí todos tratando de resolverlo, y si llegan los alumnos y te pueden traer ellos un problema y desafiar al profesor y a todos los demás, y estamos todos en algo nuevo, obviamente es entretenido para el profesor, y es entretenido para los alumnos, y es entretenido para todos. Y ahí está quizá la última metáfora, que la metáfora que yo veo como mejor
para mí, en mi contexto de enseñanza, en vez de semillas para germinar o no sé qué, es una persona que está, el profesor es una persona que está atrás de los alumnos, porque yo estoy atrás físicamente. O sea, yo creo que la metáfora, como que simplemente el hecho de estar parado frente a ellos, es una metáfora muy potente. Le estás diciendo, yo estoy por arriba de ustedes. Ustedes están sentados, yo estoy parado. Yo prefiero estar detrás de ellos. Entonces, la metáfora que les estoy diciendo es, yo estoy detrás de ustedes. Yo los aguanto si se caen. Pero denle ustedes. La cuestión es que ustedes logran desarrollar su propia creatividad, que para mí la creatividad no es más que una actitud, es tener ganas de ser creativo, tener ganas de inventar algo nuevo, de salirse del molde. Porque cuando uno tiene ganas, en verdad lo hace. Y que efectivamente uno termina, sí o sí, por bajar los brazos y decir, ah, no, esto es muy difícil, no lo logro, y achacarse. Y ahí entonces está el profe que entra y te dice, no, pero mira, pensaste en esto, súper buena esta idea, pero podríamos ir por acá, no sé qué. Y entonces cuando ellos empiezan en eso y ya lo agarran, es otra cosa, como que les cambia totalmente la percepción de lo que es la matemática. Deja de ser una cosa medio muerta que tienes que meterte en la cabeza como a la fuerza y se transforma en un mundo de posibilidades y un espacio. Por eso yo hablo de que la poesía y la matemática son los espacios de mayor creatividad que yo conozco. No es que conozca todas las cosas, pero de lo que yo he visto, es que es increíble. Y la matemática para mí es lo que más creatividad yo he visto en mi vida. Siendo que me gusta mucho la poesía y aprecio mucho, leo mucho y todo, me encanta. Y hay gente que yo encuentro absolutamente genial. Pero en matemática hay tantas opciones y hay tantas cosas lindas y creativas que es como alucinante. Y es una pena tan grande que tanta gente se lo pierda. Entonces también un poco mi libro es un poco eso, un llamado a decir como, mira, así lo veo yo, lo veo de una manera extremadamente apasionada. Y no soy el único. Es muy a menudo que los matemáticos sienten eso. Y también, como dices tú, José Luis, los profesores de matemática también. Muchas veces, bueno, salvo que el sistema te haya engullido y ya te deprimiste y como ya. Pero hay profesores que efectivamente siguen amando la matemática y siguen descubriendo cosas nuevas. Y siguen maravillándose. Entonces, ya, supongo que ya hablé demasiado. Claro, no, para nada. Creo que el nivel de entusiasmo y apasionamiento se transmite a través de las palabras que dices. Estamos esperando las preguntas, estimados y estimadas asistentes, a través del chat o pidiendo la palabra, como ustedes quieran. Pueden pedir la palabra y formularla verbalmente, que es probablemente mejor. Hay aquí estudiantes, docentes, apoderados y apoderadas presentes en esta sala. Así que esperamos vuestras preguntas. ¿Alguien que quiera la palabra? Yo voy a formular la primera pregunta. Perdón, Valeria Mancilla. Le cedo la palabra a Valeria. Valeria es colega nuestra de matemáticas en el establecimiento. Doña Valeria, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, ya dijo mi nombre. Quería hacerle una consulta. ¿Qué tanto de Jean-Pierre hay en el Nicolás Libidinsky? Es una pregunta embarazosa. Pero es muy buena pregunta, en verdad. No lo he pensado en detalle. Yo diría que somos como 80% la misma persona. Es como una versión exagerada de mí. Yo no soy hipocondríaco, por ejemplo. Es como una versión medio caricatural. Sí, pero... Es como que todo lo que le pasa... También el libro está, como en mi mente, estaba pensado para gente... Yo lo pensé en mi hija cuando ella tuviera... Mi hija tiene 2. Cuando ella tenga, no sé, 15, algo así, 17. Entonces, naturalmente, todos los sentimientos están un poco exaltados ahí. Y Jean-Pierre es un exaltado, o sea, todo lo que le pasa lo multiplica por 1000, ¿no es cierto? Pero definitivamente tenemos el mismo sentido del humor. Y... No, sí, yo creo que partió siendo exactamente yo y después empezó a derivar, empezó a tomar como vida propia. Y al final es un personaje que realmente yo lo reconozco como otra persona. O sea, quizás 80% es mucho, pero es bastante cercano a mí. O sea,
me dio esa impresión porque, o sea, cuando lo relata, me está mostrando qué tan grandes y magníficas son las matemáticas y cómo mostrarle a los demás que es un todo, que a partir de ella puedo modelar el todo. Y no sé, pues, o sea, para mí sería un excelente libro para un niño que le guste la ciencia, la enseñanza media, que podría ser un libro obligatorio para que lean, ya que, no sé, a nivel del ministerio yo veo que muchos libros de matemáticas no hay como eh, para que lo dejen en lenguaje, para que lo lean, o sea, sean libros de lecturas obligatorias, Ujú. para que ellos interioricen no solamente la literatura romántica, de historia, sino que también se vayan para el plano de la ciencia. Claro, Veo, claro. O sea, definitivamente, o sea, imagínate, para mí sería un sueño si fuera obligatorio, para que no lo disfruten más los niños. Cuando ya es obligatorio ya nadie lo quiere leer. también. Pero, Claro. pero efectivamente un poco si uno lo resume en muy poco, el libro es un canto de amor a las matemáticas. Y eso es algo que efectivamente le puede servir a la gente que odia las matemáticas. Yo también lo pienso como algo que, incluso para los papás, justamente lo que decía de los papás que como que no, que odian las matemáticas, porque yo tengo ejemplos de gente que me decía así como, no, a mí me carga la matemática, y se leyeron el libro, y decían así como, "Ah, es que la matemática están todas, que ahora entiendo", como justamente como un libro no explica cosas, sino que habla de cosas, entonces no tiene como espacio para que uno se asuste tanto, que uno diga, no estoy entendiendo, porque no está explicando nada. Entonces no hay nada que entender, está como mencionando como... siento que es como habitar un territorio que suele ser desconocido para la mayoría de la gente. Entonces yo creo que sí, definitivamente puede ser un libro que haga que a la gente le guste más la matemática. Y sobre todo a los alumnos. De hecho, yo me he dado cuenta que si es que a ti te gusta más la matemática, alumno, como que si sube, si tú le preguntas a un alumno, ¿cuánto te gusta? Del 0 al 10, la matemática. Y te dice 5, ponte tú. Y después llega un momento en el que te dice 7, la probabilidad de que ese alumno le vaya mejor en la matemática es gigante. La motivación está extremadamente ligada con tu capacidad como matemático. Entonces creo que el libro va dirigido a eso, a motivar, a decir como, quizás aquí hay un mundo que puedo descubrir y que puede ser para mí. Y que también no es de los nerds más absolutos. O sea, si uno piensa que los matemáticos son todos usan lentes, chuta, aquí los dos estamos usando lentes. Saquémonos los lentes. Entonces, claro, es como un poco triste. Entonces también está un poco hay un poco el objetivo de que es algo real, que en el mundo de los matemáticos también hay gente buena onda, que lo pasa bien, que se divierte, que se interesa por muchas más cosas. La matemática como uno de los puntos de vista en el fondo del mundo. Gracias. Gracias Valeria, gracias Nicolás. Me quedé pensando en cuánto tenía el protagonista en la descripción física del bombón que es el protagonista, según No, el eso relato. no se parece a mí físicamente. Tiene pedida la palabra alguien que yo pensé que, bueno, en el libro aparecen personas que aparentemente habían muerto. Aquí aparece Galvarino Riveros, que falleció hace más de 100 años. Tiene pedida la palabra Galvarino Riveros, Inés, Nancy. Don Galvarino, adelante. Yo quiero. Okay. Yo soy Galvarino Riveros. A Juan Guillermo Contreras, ¿quieres hablar? Sí, Ya, adelante, te cedo la palabra y después yo voy. ¿Ya? una pregunta para Nicolás. Hay un dicho que dice, tu pasado te condena. Hace poco leí una frase tuya que decía, oye, la weá pa' buena. ¿Te acuerdas por qué la dijiste? Ah, sí. No me quisiste prestar el libro, ya nomás. Es que no es mío. Eso.
Sí, no, es que estaba leyendo esencialmente mi interés por Shakespeare proviene sobre todo de mi ídolo que se llama Harold Bloom. No sé si lo conocen, es un crítico de literatura que es lo más apasionado del mundo. Entonces habla de toda la literatura, de todos los escritores y todo, y lo relaciona todo. Es súper así, a mí me inspira mucho él. Y es ultra apasionado. Bueno, ya se murió el año pasado. Y él, como que para él, Shakespeare es lo máximo, y de hecho él llega a decir que Shakespeare tiene un libro que se llama Shakespeare, la invención de lo humano. A ese nivel. Entonces, claro, a partir un poco de los ojos de Harold Bloom, que de hecho él va a ser un personaje de mi próximo libro. Va a ser el Satanás. Y claro que va a ser Harolda. Y entonces, a través un poco de su ojo, uno lo relee de otra manera a Shakespeare. Como que algo que podría ser un poco medio inentendible, se transforma en algo así como súper, súper rico, súper nutritivo de leer. Pero no te lo puedo prestar porque me lo prestaron. Igual vale, gracias. Gracias. Bueno, tiene la palabra Miguel. Animo también a nuestros estudiantes, a los chicos y chicas del colegio que vayan formulando preguntas. Miguel. Ok. Hola, Nicolás. Hola. A ver, voy a intentar ser como terriblemente conciso. Yo soy profesor de filosofía y para filosofía hay como mínimo 2 teorías respecto de los nombres de las cosas, ¿ya? Una que es en donde las cosas te gritan a tu oído, qué sé yo, una pera, te grita a tu oído, yo me llamo pera, ¿ya? Y otra en donde yo me pongo de acuerdo con los demás y decidimos, mira, ¿sabes qué? Eso se va a llamar pera. En el caso de los esencialistas, esos que dicen que escuchan que las cosas dicen su nombre, a todo esto yo no leí tu libro, pero vi 2 entrevistas tuyas. Y en una de esas entrevistas, tú hablabas de que veías que las cosas, veías las cosas como un lenguaje, como un lenguaje en matemática, o sea que tú podías explicar las cosas en matemática. Y yo no pude dejar de pensar que entonces es como lo mismo que para la filosofía, para aquellos que las cosas nos gritan su nombre. O sea, no es que nos pusiéramos de acuerdo en llamar a una silla, sino que la silla nos susurró al oído esa palabra silla, y ahí nos dijo cómo se llamaban. Las cosas nos dicen su nombre. Y desde esa perspectiva me pareció muy similar a lo que planteas en relación a las matemáticas como un lenguaje en donde las cosas se expresan a través de las matemáticas, pero no es que nosotros queramos verlas a través de las matemáticas, sino que ellas se nos muestran porque quieren mostrarse a través de las matemáticas. ¿Lo entendí bien o fue porque yo quise mirarlo así? Hoy no sé, es súper difícil tu pregunta. Disculpa. O sea, creo que por una parte, de partida la pregunta de dónde vienen los nombres de las cosas me parece ya en sí misma una pregunta genial. Como lo encuentro extremadamente interesante y probablemente demasiado complejo para que lo sepamos, ¿no es cierto? O sea, bueno, están las preguntas, las respuestas, como dices tú, como globalmente, pero después debe haber todo un mundo entre medio. De que esencialmente hay palabras que se parecen a otras palabras y que probablemente de esa manera nos hablan. Y de hecho eso es algo que yo trato de defender un poco en el libro, que las palabras son todas graduales, todas. O sea, no lo defiendo yo, lo defiende, creo, uno de mis personajes, la mulata boreal. Ella lo defiende, dice que esencialmente todo es gradual, todas las palabras. Entonces ella parte diciendo que, por ejemplo, la homosexualidad, como uno no es
totalmente homosexual o totalmente heterosexual. Toda la gente está en un punto entre medio, que puede ser muy cerca de la heterosexualidad, muy cerca de la homosexualidad, pero hay gente, es como un continuo. O no sé, la palabra casa. Está claro que hay cosas que son casa, está claro que hay cosas que no son casa, pero en el continuo, de repente, es como que eres más casa o menos casa. Ese es como el punto. Y en matemática, me parece que lo que tú dices es súper interesante, porque en la actividad que uno hace, como que constantemente está la pregunta, como que parece como que las cosas estuvieran... De hecho, yo lo conversaba con mis colegas que llevamos como 6 meses aquí cabeceándonos con un problema, y es como que el problema nos gritara, o nos susurrara al oído, como dices tú, que está esperándonos que nosotros lo resolvamos, porque está lleno de patrones por todos lados, por donde tú mires, y es como, entiéndanme, pero es una sensación, finalmente es una cosa psicológica. No creo que el problema esté pensando en nosotros. Pero ya a nivel de mundo, en general, la matemática, una cosa que yo creo que es importante saber, es que la mayoría de los problemas de matemáticas son demasiado más difíciles de los que un humano puede resolver nunca. Nosotros no podemos, si la matemática, incluso si la matemática que nosotros vemos, o sea, la matemática, las preguntas que nosotros nos podemos hacer, las que podemos resolver son esto. Entonces lo que hacemos todo el tiempo es agarrar, por ejemplo, si uno lo ve desde el punto de vista del mundo, uno parte del mundo, no sé, ponte tú el clima, que es una pregunta infernal. ¿Cómo es el clima? ¿Cómo va a ser el clima en el futuro? Y entonces uno lo reduce a una ecuación, que ya es mentira, porque la ecuación no calza exactamente con la realidad. Y calza, pero calza relativamente bien. Ahora, la ecuación está absolutamente insoluble, no se puede resolver, ningún humano lo puede resolver, entonces la simplifica. Pero la simplificación tampoco, es demasiado difícil. Incluso los más inteligentes del mundo, los más genios, no pueden. Entonces la simplificas de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Entonces hasta que llegas a un momento en el cual es como, ah, mira, esto lo podemos resolver. Y esa resolución de tu problema genera que podáis dar el clima para los próximos 2 días con una probabilidad razonable de que no es mentira. Y no necesitáis ver si es que te duele el hueso, entonces va a llover. Pero eso es un poco la matemática. La matemática es demasiado difícil para todos nosotros en el sentido de que hay demasiadas preguntas que no podemos resolver. La inmensa mayoría, Feynman, uno de los mejores físicos de la historia, decía que él tenía islas de conocimiento en un mar de ignorancia. Y yo creo que esa metáfora es muy decidora de lo que es la ciencia en general. Como que aparentamos como que sabemos mucho, pero en verdad no sabemos nada. Pero me desvié terriblemente de tu pregunta. No te preocupes, suele suceder. Lo siento. Pero sí dijiste que al parecer los problemas matemáticos o quizás cualquier problema nos susurra como su solución, nos hace un guiño. Claro. Y por ahí sí te entendí. Es como cercano a lo que planteaba la filosofía en relación a eso. Pero es como un susurro que no estamos seguros si escuchamos bien. Sí. Es como que estamos siempre así como, ¿qué? ¿Qué dijiste? Claro. Gracias. Hay veces en que yo estaba escuchando la explicación y hay veces en que, por ejemplo, las aves nos susurran su nombre y los pueblos originarios siempre las bautizaron en forma onomatopéyica. El Martín Pescador obviamente no canta Martín Pescador, canta algo así como quete, que no lo voy a imitar porque no es mi especialidad, pero ese es el nombre mapudungún. Doña Inés tiene la palabra, por favor, Inés. ¿Aló? Adelante. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Ah, ya. Y se escucha. Nicolás. Así Inés. nos vemos las caras. ¿Sí? ¡Eres tú, Inés! Sí. ¡Encantado! Oh, igual. Tuvimos una larga charla el otro día, quedé fascinada. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Agradecerte y estoy fascinada con este encuentro. El libro me ha enamorado, lo estoy leyendo, pero me ha enamorado más la cita de nuestros grandes poetas, Telier y varios otros. En realidad yo no voy a hacerte ninguna pregunta sobre las matemáticas porque no es mi área, pero sí quiero contarles a todos
de que me ha despertado el bichito y el interés y me ha obligado a investigar sobre todos los personajes del libro. Entonces, ahora tengo que preguntarle a mi hijo, que es un estudiante de matemática, alumno del liceo igual, que fue alumno del liceo, ahora estudia en la Universidad de Chile, le has hecho clases más de alguna vez. Así que, bueno, en realidad es para felicitarte y recomendarle a todos los papás, los apoderados, yo estoy hablando aquí como apoderada, ¿cierto?, del establecimiento, recomendarle el libro porque es un lenguaje que utiliza con ese humor también. Anoche quería de hecho entrar al bar, beber, ¿cómo se llama el bar? Beber para saber, ¿sí? Beber para creer. Bueno, beber para creer. Y nada, decirle a todos que en realidad es un muy lindo, un muy interesante libro, de una agilidad tremenda. Así que te felicito por eso. Ojalá que el liceo después acoja este libro y lo puedan leer muchas personas. Está al alcance de todos en realidad, en cuanto aquí es un libro fascinante, dinámico y bueno, interesante. Se lo lleva a un mundo, digamos, que para muchos de nosotros, como tú bien lo decías, un mundo que a uno de repente le pone las trabas, pero no es tan así. Todos podemos entrar en el mundo de las matemáticas, es cuestión de voluntad. Me gusta tu energía, Nicolás, de verdad, la energía que estás derramando ahora, derrochando ahora para nosotros, así que gracias, y esa era mi intervención. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un placer conocerte, finalmente, después de ya haber hablado horas de tantas cosas. Sí, una cosa, claro, es que hay una parte del libro, efectivamente, también yo supongo que hay un poco de oda a la literatura chilena que a mí me gusta, que de repente es sorprendentemente desconocida, como nuestros grandes poetas más de los años 70 y 80, como Enrique Lino, Jorge Tellier, por ejemplo, que yo cito constantemente, y son poetas que, no sé, pues son hispanoamericanos y que son grandes poetas. Y Tellier, quizá mi favorito es Lin, sin duda mi favorito es Lin, pero Tellier es alguien que yo creo que conecta a la gente con algo tan básico y tan, como que es un viaje tan profundo leer a Tellier, que yo creo que es como, o sea, evidentemente antes de leer mi libro hay que leerse a Tellier o a alguien completo, pero... Y también, claro, lo que dices tú de los personajes, como que hay personajes, yo no entro mucho en la historia de ellos, pero el personaje de Galois, por ejemplo, que en la licenciatura se ve en cuarto año lo que hizo Galois. Y él hizo sus cosas cuando tenía 18 años, un poquito antes de morir en un duelo. Era un genio, pero así ya, y todos los personajes de los que hablo en el libro son genios, pero ya ridículos, o sea, gente totalmente, descabelladamente genial. Y mi favorito, y ahí el personaje lo dice, Grothendieck. De hecho, para mí es tan impactante la figura de Grothendieck que yo cuando estaba en Francia empecé a hacer un documental sobre su vida. Y me conseguí como cámaras profesionales, un equipo, y empezamos a trabajar y trabajamos como 6 meses, hasta que me di cuenta que era tanto el trabajo que era imposible, pero un tipo que estaba perdido. Entonces el documental inconcluso se llamaba A la recherche de Grothendieck, que significa en la búsqueda de Grothendieck. Es un tipo que entre los 25 y los 40 años escribió como 10.000 páginas de matemáticas y revolucionó todo, y resolvió todo. Era una cosa así ya, pero un genio, que yo creo que es probablemente el genio más grande de la historia de la matemática. Y él, después de eso, se desapareció, y se fue, y se perdió. Y nunca más nadie supo dónde estaba. Entonces era, yo creo, buen material para un documental. Íbamos a ir a buscarlo ahí, y nos iba a echar a patada. Pero bueno, ese era el juego. Gracias Inés.
para continuar, tiene la palabra Nancy Yuyunis y hay una cita en el chat que la leeremos a continuación, pero para ir en orden, vamos con Nancy. Nancy Pérez, colega nuestra del colegio. Bueno, voy a hablar yo. No, acá está la Nancy, pero yo apreté el clic porque yo quería mencionar un poco algunas cosas con respecto al libro, así igual que la Inesita. La verdad que el libro de divulgación matemática me encantó, lo encontré bastante entretenido. Me encantó entrar al bar y encontrarme con matemáticos que uno también le suena mucho y que le sabe de su vida, y verlo en la cotidianidad, ahí, escuchando música chilena. Fue bastante entretenido, la verdad. La pregunta que yo te tengo son como dos, pero no sé si tienen respuesta. La primera es, bueno, ¿qué es Guaya no Guaya? Primero. Y la segunda es más que nada, es como dentro de lo que es el título, ¿cierto? La unidad de todas las cosas. ¿En qué bola te fuiste cuando lograste, no hablemos del desenlace, de lo que ocurre, pero en qué bola te fuiste tú, Nicolás, cuando uniste la matemática, por ejemplo, con la canción de la Violeta Parra, Volver a los 17, o con la poesía de Gabriel Mistral? ¿Cómo fue eso? ¿Fue solo? ¿Fue trabajo colaborativo con tus colegas? Porque lo encontré maravilloso. Ya, las dos preguntas. Primero, Guaya no Guaya, es una frase que decía mi hija. Ella tenía como 8 meses de edad, o 1 año, por ahí, y ella me quería decir que no me fuera, pero no sabía hablar. Entonces me decía, papá, Guaya no Guaya. Y a mí me daba tanta risa y tanta ternura que dije, ya, esto tengo que meterlo en el libro de alguna manera. Esa es la razón de por qué aparece esa frase. Tu segunda pregunta era... porque como... No fue trabajo colaborativo, fue... Mira, para mí, igual que mis clases, igual que mis charlas, igual que las cosas en general, lo que te decía antes es fundamental. Para mí, escribir un libro no es solamente para el lector, también es para mí, es sobre todo para mí. Si hay gente que lo lee bien, mejor, mucho mejor, pero esencialmente para mí es una experiencia que me hace conocerme mejor. Yo no tenía idea que podía escribir un libro. Nunca había escrito prosa, nunca, en mi vida. Había escrito un poquito de poesía, pero así un poquito. Entonces a mí me pasaba que yo, para disfrutar la escritura, tenía que sorprenderme a mí mismo en cada capítulo. Tenía que inventar algo nuevo, tenía que cambiar radicalmente. No sé si te diste cuenta que todos los capítulos son bien distintos unos de otros. Son súper distintos el tono. Y eso está hecho a propósito. O sea, casi que uno dice como chuta, que es como, por ejemplo, no sé, pues el capítulo del viaje a Japón, con todo el misticismo del zen y la mezcla entre el zen y la matemática, esto, el diario de viaje, es totalmente otro tono que el tono de la pelea entre Laia, y totalmente otro tono que el de la invasión poderosa. Y cada capítulo tiene como su energía. Y a mí me pasaba que yo me quedaba, escribía un capítulo y me quedaba así pensando mucho tiempo y escribía cosas y no me gustaban, hasta que decía, esto es lo que viene. Entonces, cuando a mí me encantaba, ahí lo dejaba. Cuando yo lo encontraba, algo que a mí me parecía sorprendente. Cuando a mí me sorprendía. Entonces, como que siempre va, si tú te das cuenta, el libro siempre va por una línea y va cambiando constantemente a dónde va yendo. Entonces eso es lo que te puedo decir, como que para mí fue un ejercicio de creatividad en ese sentido. Sí, entonces, pero en particular era el chispazo, la chispeza, como se dice. ¿Cómo, hablando del tema de tu libro, ¿cierto? El título, la unidad de todas las cosas y el trasfondo que tiene la matemática, cómo se puede unir con todos los saberes, ¿cómo tú uniste, ¿cierto? Sin contar el desenlace, obviamente, del libro, pero cómo fue que tú fuiste capaz de unir, ¿cierto?, la unidad de la matemática por ejemplo, con la canción de la Violeta Parra. Por ejemplo, también con la Diaguita, con el pueblo de Diaguita, ¿sí? Con oye, pero fue fantástico, yo lo encontré una maravilla, todo eso. La verdad que me sorprendió. Sí, no sé cómo se me ocurrió. Bueno, ya. No me acuerdo. Pero... ¿Estabas tomando cerveza?
La mayoría del Estaba en libro el yo bar. creo que estaba tomando cerveza. No, no tomaba cerveza, pero sí tomaba mucho café. Mucho café. Sí, No, y escuchaba música. Tengo como una lista de música que es como que cuando ya la escuché tanto, la escuché durante 2 años todo el rato mientras escribía. Entonces ahora la escucho y ya no la puedo escuchar porque es como que la escucho un poquito y es como me acuerdo de esta parte, pero demasiado intensamente. Porque también el libro, yo diría que, como lo que decía antes, como súper exagerado, como todos los sentimientos son exagerados. Es como, podría llamarse la exagerada vida de Jean-Pierre Gonzalo. Como es todo exagerado. Entonces, para lograr ese estado de exaltación, lo tenía tomando café, mucho café. Gracias. Gracias. Vamos a aprovechar dos en una. Está la palabra de Yuyunis Varas, pero antes voy a leer algo que está en el chat. Alejandra Kaiser dice: vi una película de la biografía de un matemático, Ramanujan, que era un genio matemático y decía que sus investigaciones eran guiadas por voces que le hablaban de otra dimensión. Eso está citado así, no hay una pregunta por si acaso. Y a continuación, Yuyunis, por favor, creo que es tu turno. Hola, ¿me escucho o no me escucho? Es que Sí, no se sé. escucha bien. Ah, ya, ok. Vaya, no vaya a todos y a Nicolás. Lo que le quería preguntar, bueno, es que en realidad todas las preguntas que quería preguntar ya las preguntaron, por ejemplo la de qué relación tenía Jean-Pierre con Nicolás, y la otra pregunta que también me interesa y que además como que le agradezco mucho a Nicolás, uno por el libro, que es muy bueno, me gustó demasiado, y dos porque por el libro conocí a Emi Noether, creo que así se escribe, o sea, se pronuncia, que es la matemática que es la mulata boreal, que si la mulata boreal es real, está inspirada en alguna mujer, en algo así, porque el relato que él cuenta, la experiencia cuando la conoce, todo lo demás, es muy como, no sé, me gustó mucho. Y nada, esas son las preguntas que tengo, porque ya todas las han respondido. Y también que es bacán cómo él como que relaciona, bueno, la unidad de todas las cosas, como lo dice el título del libro, con todas las cosas. Que yo siento que más que una novela de divulgación, no sé, siento que es como, no sé, como él decía, el bar de beber para creer, como un portal para algo como mucho más grande, que es como más interno para las personas, que yo creo que eso es mucho más importante que aprender otras cosas, sino que como expandir como el conocimiento, el interés y todas esas cosas. No sé, me gustó demasiado y eso también es muy grato como poder conversar con él y todo eso. No sé si me puede responder a las preguntas que ya le dije. Sí, obvio. Muchas gracias, Yuyunis, por los comentarios tan alabativos. Emi Noether es, yo creo que, o sea, creo que es la mujer matemática más importante de la historia. Ella tiene un teorema, tiene muchas cosas. Ella es como un poco la madre del álgebra moderna, que yo trabajo con muchas cosas que hizo Emi. Y tiene un teorema que es extremadamente hermoso. De hecho, se menciona en el libro, pero no se explica. Pero el teorema te dice algo así como que, quizá, bueno, voy a tratar de explicarlo un poco, pero no sé si, ojalá que no se pierdan demasiado, pero esencialmente, en física, toda la física es decir, hay una cosa que se conserva. Si es que yo cierro un sistema, se conserva algo, un cierto número, algo. En general, por ejemplo, todos habrán escuchado que la energía se conserva. Esa es una de las cosas que se conserva. Entonces, si yo cierro un sistema y calculo la energía y la calculo en 3 horas más, va a ser la misma. Y así como es la energía, también hay otras cosas que se conservan, como el momentum angular, como bla, bla, bla. Y los físicos lo que hacen es, dado que se conservan todas estas cosas, podemos calcular todo. Todo lo que sabemos calcular, lo sabemos calcular porque todo se conserva, porque estas cosas se conservan. Y durante mucho tiempo la gente decía, ¿pero por qué se conservan estas cosas? Bueno, se conservan nomás. Así es la vida, como ¿por qué cae la pelota? Como ¿por qué cae nomás? Hasta que llegó Emi Noether. Y al mismo tiempo que se respondía a la pregunta de por qué cae la pelota, esencialmente la pelota cae porque se deforma el espacio-tiempo alrededor de la Tierra y de la pelota.
que es lo que hizo Einstein, Emmy Noether dio una respuesta absolutamente mágica, que es lo que se llama el teorema de Noether, que dice, si tú miras el universo así como lo estás mirando ahora, o lo miras así, el universo debería comportarse igual. O sea, si yo hago cualquier experimento en el espacio y roto, entonces el experimento debería darme el mismo resultado, con las condiciones iniciales iguales. O si yo me traslado, también. Eso es lo que se llama las simetrías del universo. Hay muchas simetrías. Y entonces lo que ella demostró es que cada una de estas simetrías implica una ley de conservación. O sea, que yo rote, no me acuerdo si es exactamente esto, pero digamos que yo rote, que la simetría de que el universo es estable bajo rotación, implica que la energía se conserva. Que sea estable bajo traslación implica que el momentum se conserva. Y así, todas las leyes de conservación vienen de una simetría del universo. Eso es como ya... O sea, ¿qué respuesta puede ser más profunda que eso? Es como para mí es como sobrecogedora como respuesta. Y la hizo en 1900. Entonces, ya, Emmy Noether es lo máximo. Absolutamente genial, profunda y de un nivel de genialidad como totalmente diferente. Ahora tu pregunta supongo que era un poco distinta. Era si es que si esas escenas estaban basadas en algo real. Yo diría que están basadas como 20% en algo real. Como que hay cositas que sacaba de algunas cosas, de alguna historia, pero en general casi todo es inventado. Ahora, la personalidad de Emmy Noether, de la mulata boreal, era la personalidad que más me costó hacer, porque no la visualizaba muy claramente en mi mente, ella, porque es un personaje inventado, o sea, yo no conozco una mujer que sea así. Igual que Laia también es un personaje inventado, pero Laia se parece mucho más a mi esposa. Y la mulata boreal es más como un constructo mental. Entonces yo creo que... Y es un personaje mucho más ambiguo también, o sea, es un personaje que... Es un personaje mucho más complejo de alguna manera. Está siempre como si tú te fijas como a Jean-Pierre. Jean-Pierre es un personaje pasivo. Es un personaje al que le pasan las cosas. Él no es una persona que decida su futuro. Y la mulata boreal es como una especie de magneto, como una proto-mujer, como una persona que tiene, es una iluminada, ¿no es cierto? Entonces es súper difícil, por eso yo lo que hacía era como que en general él no entendía bien lo que ella decía, o no la escuchaba bien, porque ¿cómo hacer un personaje que está iluminado? ¿Cómo hacerlo hablar y que parezca creíble? Y al mismo tiempo teniendo una especie de relación de algún tipo bien extraña entre ellos, que es siempre como inconclusa y como siempre como que está él tratando de agarrarse a una idea. Y al final como que ella nunca lo deja concretar eso. Ella está como en otro plano, en otro nivel. Y él está más al nivel de Laia, de alguna manera, por mucho que Laia también sea un ser como superior de otra manera. Laia está como superior conectada, pero conectada con la naturaleza. Laia está conectada con el tiempo presente. Laia es como la encarnación de la filosofía zen, en supererotismo. Como una persona que es tan atractiva, pero es tan atractiva en parte porque tiene esta conexión como muy profunda con la realidad presente. Mientras que la mulata es una persona que está como en otra esfera, está en la esfera mucho más mental, que si bien tiene como la parte sensual desarrollada, tiene tiene como una presencia continua de la unidad. Ella es como parte de este grupo de gente que entendió la unidad. Entonces, es como otro tipo de personaje. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo diría que la mayoría de las cosas son inventadas. Y las pensé un buen rato para que fuera así como bien entretenidas las conversaciones entre ellos. Gracias, Nicolás, por tus respuestas. Gracias, Yunis. Hace mucho rato yo tenía una pregunta personal respecto de la unidad de las cosas.
me sonó un poco, o sea, un poco harto, digamos, a esta búsqueda de principios originales. Tengo muy poco recuerdo de esto, de los viejos filósofos griegos, de los anteriores, de los presocráticos. Tengo un ligero recuerdo del colegio de hace décadas y décadas, y de estas filosofías orientales. Pero creo que en vez de comentar eso, creo que voy a dejar la pregunta, porque me iba también a otro lado yo, y la pregunta la formula Karina. Y creo que es una pregunta que a mí me interesa mucho, también que si la pudiera responder. Pregunta Karina, que te consulte si tus miradas de las matemáticas las has vinculado con la concepción de unidad de la cosmogonía mapuche. Es muy interesante esa pregunta. Uno de mis 3 mejores amigos es mapuche y trabaja con los mapuches, y él suele conversar conmigo de esas cosas, pero que hasta hemos pensado como en hacer cosas juntos para ir en esa línea, pero no, la verdad, la respuesta es que no tengo ninguna percepción muy precisa, porque tampoco lo entiendo muy bien, la cosmogonía mapuche. Pero sí con la presencia de él y con su... Y él en verdad vivió ahí, nació en Curarrehue o en Temuco. Bueno, pero la cosa es que después se fue a Europa, ya nos conocimos, y después volvió y ahora como que cada vez aprende más. Se llama Milton Almonacid. Y siempre conversamos de esas cosas, pero la verdad es que no sabría qué responder. También hay que decir quizá una cosa, que yo no soy para nada experto en la unidad de todas las cosas. Yo ni siquiera le quería poner así el título a mi libro. Eso fue el editor que me obligó. Yo tenía otros títulos que en el fondo iban más hacia la unidad de la matemática, porque es lo que yo me siento mucho más cómodo y mucho más... es algo que vivencio todos los días. La unidad con todas las cosas... supongo que el libro un poco lleva a eso, porque habla un poco de eso, sin querer, y por eso tiene sentido el título, pero no era el título que yo pensé. De hecho, yo le peleé harto para que no fuera ese y no me dejó. Gracias Karina. Seguimos en el chat. Los lentes, sin lentes no resulta esto. Paula, estudiante, dice... ¿Podría hacer usted un comentario acerca de la parte del libro donde aparecen Chaya y los 12 y 17 patrones? Me gustó mucho, me llamó mucho la atención y me gustaría saber más. Una sonrisa. Aprovecho de decir aprovecho de decir que su libro ha sido una gran inspiración para mí como estudiante y le agradezco mucho por hacer una obra tan genial. ¡Qué tierna! Eso que pregunta ella es extremadamente interesante. No es algo que descubrí yo, es algo que quizás algunos han leído, porque el que me llevó a escribir esta novela fue Andrés Navas. Él le dijo a mi editor que me pidiera un libro. Él era alguien que me enseñaba cuando yo era chico para la Olimpiada. Él es como mucho mayor que yo, como 4 años. Y él con una persona que estudiaba, creo que era con una arqueóloga, empezaron a mirar las vasijas de Aguita. Y él me contó que habían descubierto que habían... ahora se me olvidó cuántos grupos. 17. Claro, volver a los 17. Que hay 17, hay toda una teoría matemática que te dice esencialmente cuando tú tapizas un muro con patrones que se repiten, hay como matemáticamente 17 tipos de patrones. Técnicamente lo que significa es que si tú miras las simetrías, y las simetrías significa, una simetría, por ejemplo, es trasladar así. Otra simetría puede ser trasladar así. Otra simetría puede ser rotar.
otra simetría, y cuando me refiero a una simetría significa que si trasladas así, si tú miras tu pared, cierras los ojos, trasladas así, ahora abres los ojos, y se ve lo mismo, entonces eso es una simetría. Entonces a cada patrón uno le asocia una cosa que se llama el grupo de simetría, que son todas las simetrías. Entonces el teorema dice, que es un teorema que se demostró hace no tanto, que hay solo 17 tipos de patrones, o 17 tipos de grupos que pueden aparecer, no hay más. Todos esos patrones aparecen en la Alhambra, en el Museo de la Alhambra. Los chinos encontraron como 14 patrones, los egipcios como 13, y los chilenos, los diaguitas, encontraron 12. Entonces, Andrés me contaba esto y yo lo encontré absolutamente alucinante, por eso lo quise meter en el libro, porque además los patrones o sea, estamos hablando que encontraron los diaguitas prácticamente los mismos patrones que los grandes imperios egipcio y chino. Y los que no encontraron tienen como una razón súper cultural, y también eso es como bonito de ver cómo la matemática es súper, súper, súper enraizada con la cultura. La cultura y el mundo que te rodea, lo que te permite ver o imaginar. Nosotros tenemos como una imaginación que está como contenida en lo que nos rodea. Y lo que pasaba era que, debido a la montaña, a la gran montaña que tenemos allá al lado, los diaguitas tenían esencialmente simetrías que eran así, que eran como con una montaña y con una cosa así, o sea, que eran como cuadradas. Entonces no tienen ninguna simetría hexagonal. Y justamente para los que construyeron la Alhambra, que eran islámicos, eran musulmanes, para ellos lo hexagonal es básico en la cultura. Tiene significado, significa lo perfecto, significa Dios, por razones medio místicas, geométricas. Entonces ellos lo tenían súper enraizado eso, y los diaguitas no, y esas fueron las que les faltaron. Pero sin embargo descubrieron todas las otras. Entonces Chaya es un personaje inventado, no existe una tal Chaya, pero sí pasó que los diaguitas en total lograron descubrir 12 de los 17, de un teorema que se logró demostrar solamente el siglo pasado. Y hacía pura intuición. Gracias, Paula. Quizás, yo creo que quizás en cierta forma tu libro, independiente que tú no lo hayas querido, más allá del título apunta hacia la unidad que tiene todo. Y quizás en ese sentido la pregunta de Karina y las dudas que tenía yo van hacia ese lado. Pues, todo tiene unidad con todo, todo está vinculado con todo. Y en ese sentido el libro lo demuestra, más allá que esté centrado en cierta forma en la matemática. Hay un par de cosas en el chat. Antes de cederle la palabra a Bastián, Marcela Zabaleta, directora del liceo, nos escribe: todas las certezas se fuman, las matemáticas y su lenguaje es metafórico, por eso es hermana de la poesía. ¿Qué eres, Nicolás? ¿Un matemático poeta o un poeta matemático? Y agrega más abajo, Andrés Navas estuvo en nuestro liceo en el Festival de Matemáticas hace 2 años. ¿Qué eres, Nicolás? ¿Un matemático poeta o un poeta matemático? Yo también estuve hace 2 años ahí. No, yo soy solamente un matemático, lamentablemente. Ojalá algún día pueda llamarme poeta, pero yo respeto mucho la profesión de escritor. Mientras más escribí un libro y me di cuenta de lo difícil que es, yo no me considero un escritor. Sí me considero un matemático porque llevo 30 años haciéndolo y creo que ya manejo el oficio, pero definitivamente no manejo todavía el oficio de escritor. Para ser escritor se requiere dedicarle muchas más horas de las que yo le he dedicado. Y mi libro es simplemente un intento, es un libro escrito por un matemático. Yo no soy un escritor. Si es que escribo 3 o 4 libros más, sí me voy a transformar en un escritor, yo creo, porque ya le voy a haber dedicado el tiempo que yo considero que se requiere para... Pero no, definitivamente no soy un poeta, no sé escribir poesía, mis poesías son atroces.
y mi libro en términos literarios deja mucho que desear. Eran demasiadas cosas que yo tenía en la mente haciendo el libro. No me concentré tampoco en la literatura, me concentré mucho más en la parte como espiritual y humorística. Y también es algo raro, porque yo en general cuando leo libros no me gustan libros con historias, que tenga una historia así como que pasen cosas y como que no me interesa eso, me gusta mucho más la parte literaria, como el uso de las palabras, el uso de los personajes, como los personajes si me parecen vívidos o no, si me parecen como que yo conociera a esa persona o no. Si es que las ideas, en general la gente que escribe, los escritores, se ha hablado mucho de filosofía aquí, pero yo siento que los escritores en general tienen no son muy fuertes filosóficamente, no tienen ideas muy profundas al respecto. No es lo suyo, son buenos para escribir, en general. Son raros los escritores que tengan como un trasfondo filosófico potente. Y está lleno de escritores que son chantas nomás. De gente que vende mucho que son absolutamente chantas, que mienten, que inventan cosas que hacen como que les gustan y en verdad y que hacen como que son verdad y no son verdad, ¿no? Pero sería un sueño para mí algún día poder llamarme un poeta. Yo creo que sería tonto decir que no soy matemático si llevo tanto tiempo haciéndolo. Claro, claro. A continuación, tiene pedida la palabra Bastián Roy, exalumno de nuestro colegio. Bastián, ¿estás por allí? Sí, gracias, profe. Bueno, Hola, Bastián. aprovecho de saludar igual a mis exprofesores. Yo, la verdad, como dijo el profe, soy exalumno. Me invitaron unos profes acá, y porque la verdad yo estoy estudiando licenciatura en matemáticas de hace 3 años ya. Y en mi experiencia, nunca se nos enseña sobre divulgación matemática o sobre cómo acercar la matemática hacia las personas. Y las personas que hacen esto, como ustedes, como el profesor Andrés Navas, son personas que lo hacen voluntariamente. Entonces mi pregunta sería, ¿usted cree que dentro de la malla, digamos, del programa de educación de un licenciado en matemáticas debería entrar algún clase de especialización para la divulgación matemática? ¿Y cómo debería hacerlo? Chuta, se me fue, al final no escuché la pregunta. ¿Usted cree Que si usted cree que dentro de una formación de matemático debería entrar alguna clase de enseñanza para la divulgación matemática y cómo debería hacerse? Es increíble que me haga esa pregunta ahora, porque nosotros estamos cambiando nuestra malla de licenciatura y estamos metiendo más cursos de creatividad. Y estamos empezando. ¿Por qué podemos meter cursos de creatividad? Porque esencialmente he hecho durante 8 años cursos de creatividad, entonces ya se sabe que es algo que se puede hacer y que es deseable hacer. No es que a todo el mundo le gusten esos cursos, pero sí hay como que mucha gente que explota, que se le abre la mente con esos cursos. Ahora, este semestre, por primera vez, yo hice un curso de divulgación y tenía mucho susto porque no sabía si es que yo podía enseñar divulgación. En el curso de creatividad lo dividimos en 2 partes, la parte de creatividad matemática y la parte de creatividad divulgativa. Y primero me di cuenta que sí es algo que se puede enseñar, o por lo menos uno puede conversarlo con los alumnos, como que también se transforma en algo mucho más subjetivo, pero mi experiencia fue increíblemente buena, pero increíblemente buena. Los alumnos extraordinarios. Tuve 3 alumnos que escribieron un libro, esencialmente, de 120 páginas, súper bueno, súper interesante, pero motivado así a otro nivel. Tuve un alumno que hizo un juego de cartas, hizo las reglas, hizo todo él, y un juego súper lindo para enseñar esencialmente los números primos y las tablas chicas. Así, muchos hicieron como cosas súper interesantes. Unos hicieron una página de Instagram, son como viñetas así medio humorísticas, medio donde se enseñan como cosas, como errores comunes que la gente tiene sobre la matemática. Como que si te descuentan el 70% y después el 30%, ¿tú crees que te vaya a pagar 0?
cosas así. Pero súper lindo, dibujado. Realmente fue una experiencia espectacular. Y tengo toda la intención de seguir haciendo ese curso y que después se transforme en una cosa obligatoria. Ahora yo voy a ser el director del departamento desde este mes, así que van a estar obligados en el futuro. No, pero también hay que decir que la divulgación hecha por gente que no quiere hacerla puede ser súper negativa. O sea, está bien que la gente aprenda a hacer divulgación, pero también hay gente que quiere forzar a los profesores a hacer divulgación y eso es ridículo porque una persona que no quiere, que no se siente cómoda haciendo eso, solo va a generar rechazo en la otra gente de algo que ya tiene tanto rechazo, que es la matemática. Entonces hay que cambiar un poco el foco, un poco la cara, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Bastián. Creo que debería, o sea, no sé si esa era tu propuesta, pero parecía implícita en tu pregunta. A mí me encantaría que eso fuera, pero no va a ser, en el futuro cercano no va a ser obligatorio, pero probablemente en unos 5 o 7 años más ya va a ser obligatorio. Un curso, por lo menos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Claro, creo que Nicolás ha mencionado, por ejemplo, de soslayo, el rol del juego. Parece ser muy importante en el aprendizaje, digamos. Creo que muchas veces nosotros, los profesores, las profesoras, olvidamos el poder que tiene el juego, tanto en motivar como en ayudar a crear respuestas y todo eso. Parece ser que por ahí también va una de las cosas que podría ayudar a motivar, no solo en la matemática. Yo hago historia por definición es un veterano de mi edad o mayor dictando algo adelante y explicando fechas de batalla. Entonces creo que el juego tiene su ciencia. Sí, totalmente. O sea, para mí hay una... A ver, voy a usar otra metáfora que me gusta, que me gusta usar sobre la enseñanza, que yo creo que esencialmente nosotros somos como autos. Que fea la metáfora, pero bueno. Somos como autos que no tenemos gasolina. La motivación es la gasolina. Entonces, nosotros tratamos de mover el auto y la enseñanza usualmente es empujar el auto, porque no hay gasolina. ¿Por qué no nos paramos, le metemos gasolina al auto y hacemos que el auto ande? Eso sería parar un tiempo, no tratar de embutirle cosas a los alumnos que se les van a olvidar. Se les van a olvidar las cosas si se las embutemos porque no quieren. Paramos un tiempo, los hacemos jugar, los hacemos descubrir, los hacemos no aprender cosas durante un tiempo, pero llenarlos de energía y de ganas de saber. Y después, ¡pum!, vuelan. Y ese en mi experiencia cuando yo lo hacía a niños chicos, era muy así. Era como, durante un tiempo estábamos aprendiendo cosas entretenidas y de repente ellos me empezaban a decir, pero profe, ¿por qué en el colegio nos enseñan, nos hacen hacer 1000 veces la misma cosa que es tan fácil? Me acuerdo que la profesora me decía, pero es que, ¿qué les hiciste para que ellos encuentren que lo que yo les enseño es trivial? Y yo les decía, los hice jugar, los hice que tengan ganas de saber, los motivé. Nos motivamos juntos, hicimos cosas juntos. Entonces eso es absolutamente clave. Yo creo que el profesor que es capaz de decir, ya, durante un tiempo, aunque sea un tiempo no tan largo, voy a parar y voy a motivar a mis alumnos, y me voy a motivar yo, como decía antes, porque la motivación del profesor no está garantizada. Nosotros como profesores podemos desmotivarnos fácilmente. Incluso dependiendo del curso podemos desmotivarnos. Pero si generamos una dinámica en la cual como que algo está pasando en la clase, algo nuevo está pasando, estamos generando algo, eso es una cuestión única y la gente lo siente. Es como ir a una obra de teatro. Es como que, ¿sabéis que eso no se va a repetir? Que eso que está pasando ahí nomás. Gracias, gracias por la respuesta, Nicolás. Yo personalmente la comparto plenamente. Sé que es difícil. Lo único que la metáfora del auto y el combustible hace un tiempo atrás nos dejó complicada cuando lo explicó José Piñera, pero por lo menos ahora creo que en esto funciona mucho mejor. En el chat nos dice Sebastián Guajardo, profesor de nuestro establecimiento.
según tu visión, ¿cuáles, según tu visión, son los que generan el rechazo a las matemáticas? Es más, por ahí leí o me contaron que si un libro le pones una ecuación, creo que un porcentaje no menor de la población mundial no lo leerá. ¿Por qué se genera el rechazo a las matemáticas según tu visión, Nicolás? Eso decía Stephen Hawking. Decía que cada ecuación dividía por 2 la cantidad de lectores. No sé cuán real es eso, pero yo creo que sí. Sí. A ver, yo creo que el rechazo a la matemática se genera por 2 factores principalmente. Uno, por algo heredado. O sea, hay mucha gente que llega ya de entrada odiando las matemáticas porque sus papás las odian. Es lo que decía antes, de la ansiedad matemática. La ansiedad matemática está demostrado que se transmite. Entonces, un papá o una mamá que dice, yo odio las matemáticas, me cargan las matemáticas, como por favor, guárdenselo. No es necesario que se lo digan a sus niños ni que lo manifiesten de ninguna manera. Idealmente, si ustedes quieren que a su hijo les vaya bien en matemáticas, solucionen su propio problema con la matemática, leyendo libros que entretenidos, viendo películas, lo que sea, pensando ustedes mismos, de alguna manera, solucionar ese trauma. Pero yo creo que esa es la primera razón por la cual los niños odian la matemática. Y segunda razón, es porque es una lata la matemática en el colegio, en general. Entonces, hay profesores que son bacanes y que todos quieren, y que te hacen pensar y no sé qué, pero muchos profesores lo que hacen es tratar de meterte la matemática así como en la oreja, así como, que te entre de alguna manera, y te hacen repetir 800 veces el mismo ejercicio. Y es como, no tiene ninguna relación con pensar. Tiene que ver con mecanizar cosas hasta que ya no podáis equivocarte porque ya lo hay hecho tantas veces. Y después viene la parte más grave, que es la parte del juicio social, que todavía se cree que una persona que es inteligente en matemática es inteligente. De hecho, me acuerdo de un chiste que a mí me dio mucha risa, de 30 Rock, que es una serie gringa, donde Alec Baldwin le decía a la Lisa, ¿cuáles son los tipos de inteligencia? Entonces decía, pero inteligencia emocional, inteligencia artística, inteligencia deportiva, inteligencia nada. Y él le decía, bueno, están todas esas inteligencias y la verdadera inteligencia. Y a mí me dio risa porque yo no creo que eso sea verdad, pero hay una especie de consenso mundial de que ser inteligente en matemática significa ser inteligente. Que tiene que ver supongo, con que en general, estadísticamente también, a la gente que le va bien en matemática, le va mejor en las cosas en general. Tienen mejores sueldos, trabajan menos, eso es una cosa totalmente comprobada. La capacidad de razonamiento tiene una influencia real en las vidas de la gente. Entonces, que te vaya bien en matemática no es un detalle, no es como, me da lo mismo. Es como, te sirve para todo ser capaz de razonar. Olvidé lo que estábamos hablando. Me perdí, lo siento. Muchas gracias, Nicolás. Gracias. ¿Puedo? Mire, yo creo que estamos muy sobre la hora, que no quiero dejar dos preguntas, las voy a leer, dos preguntas hay una pregunta en el chat. Ingrid nos Yo quiero hacer pregunta, una pregunta ¿a qué te cortita, dedicas ¿puedo? si estudias matemáticas? Y Félix pide la palabra. Creo que estamos, insisto, no quiero arrancar, que terminar abruptamente, pero dejemos la pregunta de Félix y la pregunta de Ingrid la formulo así, ¿a qué te dedicas si estudias matemáticas? Félix, por favor. Hola, ¿se me escucha? Yo escucho mal, escucho muy cortado. Sí. Félix, ¿estás por allí? Esperamos a Hola, ver si Félix... A ver, Félix, ¿se me escucha bien? un poco cortado, a ver. Bueno, si se me escucha muy mal, Ahora sí, omitimos la pregunta. se escucha bien. Igual, sobre lo que quería hablar, más o menos se respondió un poco justo cuando lo estaba preguntando. Era más bien una opinión, porque en mi caso, al menos de parte de familia, no he tenido problemas con matemáticas. Al menos, de hecho, ha sido un gran aporte por temas familiares.
El tema es que a mí una de las cosas que me llama la atención y que a veces como que me critico, por así decirlo, porque veo que no sucede, es el hecho de entenderlas, que es como algo muy práctico, pero por ejemplo el entender por qué pi es pi, o por qué el cuadrado de binomio de dónde surge, y a mí eso me llama la atención porque hay veces que una ecuación que puede ser muy compleja, es compleja porque memorizarla es compleja y no te la explican. Tal vez si te la explican puede ser mucho más simple. Igual yo por lo menos, por ejemplo, el cuadrado de binomio fue investigación, o sea, mi papá de repente lo encontró y me lo explicó. Fue algo que no me lo dijo ningún profesor, por así decirlo, al menos que yo recuerdo. Igual como en la física, que el hecho de, por ejemplo, en mi clase de física, el hecho de como reinventar una misma pregunta, o sea, lo típico de los trenes, que te pueden hacer, lo de los trenes pueden hacer muchas variables sobre el tema que tengan que ver sobre el mismo, la misma materia, por así decirlo, pero claro, es como penca que si tú no estudias mucho eso muchas veces y después como para que te digan que lo entendiste bien, es otro problema de trenes, ¿no? Que es lo mismo, tal vez con más números, pero es lo mismo. En cambio, algo que es bueno que hace el profe Guajardo, de hecho, el que tengo, es reinventar el problema, ¿no? Con el mismo conocimiento puedes hacer algo muy distinto, ¿no? Pero que tienes que pensar un poco más. Que es lo mismo, o sea, si sabes hacer los trenes, sabes hacer eso, pero es algo tan diferente que te hace pensar. Y bueno, eso también es como genial. Era más bien eso, de hecho, no era tanto una pregunta, y justo se estaba respondiendo en el transcurso de que pedía la palabra. Pero bueno, eso, gracias. ¿Puedo? Eh, ¿Puedo preguntar? sí, no veo quién es, pero supongo que Franco Antonella. algo breve, por favor. No puedo dejar de preguntar. ¿Ya? Yo organizo el torneo El Número de Oro aquí en Santiago y quisiera que Nicolás se refiriera un poquito a las Olimpiadas de Matemáticas y a las academias de matemáticas en los colegios, si es tan gentil. Supongo que en algún momento yo era bastante fanático de las Olimpiadas de Matemáticas y fui entrenador del equipo chileno y todo, y como que no juraba más que por las Olimpiadas. Y creo que son algo espectacular, o sea, es un grupo de gente que se une, y que estudia junto y que trata de resolver problemas dificilísimos, y lo pasan bien haciéndolo, y viajan, y se genera una comunidad súper rica, y el nivel de todos ellos cuando tú los sigues después en el futuro, todos les fue extremadamente bien en lo que hicieron. O sea, de mi generación, por ejemplo, si éramos, no sé, 15, o terminó siendo doctor médico en MIT, o terminó siendo no sé qué, ingeniero en no sé qué, súper seco. Como que las Olimpiadas generan un nivel de agudeza mental súper alto, y incluso una estadística que yo personalmente hice es que en la época era la prueba de aptitud, prácticamente todos sacaban sobre 800 en verbal. Entonces, como que no solo ahí están súper relacionadas las capacidades. Y es muy entretenido y todo. La única cosa mala que a mí me costó mucho sacarme de las Olimpiadas es la parte competitiva. Y como que el motor sea la competencia, encuentro que es algo igual, como que, no sé, pues imagínate que hubiera una competencia de poesía y que el objetivo sea competir, como que le quita algo de su encanto, como del encanto de simplemente hacerlo porque te gusta. Y a mí me costó mucho sacarme eso, entonces, como la parte competitiva, ahora ya la tengo mucho menos, pero creo que no, definitivamente es una herramienta valiosísima, y es algo... Cuando se habla de educación de calidad, yo lo primero que pienso es eso, o sea, si uno pudiera hacer academias de esta en todos lados, o que la academia fuera parte del curso, o sea, que de las clases normales. De hecho, nosotros, en mi departamento, nosotros entrenamos, sacamos profesores, estudian profesores, tenemos una carrera de pedagogía en matemáticas.
Y pronto la vamos a cambiar también para centrarnos más en eso, en ser capaces de resolver problemas y de crear problemas. Ese otro problema de las Olimpiadas, que te dan los problemas. Entonces tú no desarrollas la capacidad de inventar problemas, de vagar por tu propia mente, de elegir tu destino. Es como que también a veces uno toma una actitud un poco receptiva nomás, como recibo y no genero. Solamente genero demostraciones, entonces te transformas en lo que se llama en matemáticas, hay un tipo de matemático que es el problem solver, el resolvedor de problemas, que no sabe hacer nada más que eso. Pero bueno, esos son detalles dentro de todo, pero sería espectacular que los profesores enseñaran eso, y para enseñarlo también ellos tienen que saber resolver problemas. Es súper difícil enseñar a resolver problemas y a crear problemas si tú no has tenido esa experiencia. Y también se requiere valentía. Los profesores tienen que decir, no me importa que no me salga. Si no te importa que no te salga frente a los alumnos, si no está en juego tu autoestima, simplemente vamos a tratar juntos y si sale, sale, si no, no importa. Eso es una actitud, pero extremadamente noble y muy difícil. En general los profesores tratan de ponerse en una posición de superioridad y de yo sé todo, y eso es como algo súper difícil de combatir, se requiere tener buena autoestima. Claro. Gracias. Sí, también el tema de la colaboración y la competencia es un tema que en el aspecto educacional tiene mucho interés, digamos, porque efectivamente la competencia hace que en un momento X a ti te pueda ir mejor que otro, o mejor sobre otro, o que te pueda ir bien en la PSU, que ya cambió de nombre, digamos, pero la colaboración tiene otro sentido. Ingrid dice en el chat, lo colaborativo es mejor que la competencia. Cerramos solo con lo siguiente. Dice Nancy que hace un rato preguntó José, explícanos qué pasó con la conjetura de Lustig, que se pronunciará así, qué sucede en lo personal y laboral de un matemático cuando después de años de trabajo se demuestra que es falsa. Ahí tengo material. Esencialmente la conjetura de Lustig era una conjetura en matemáticas es como Lustig era el gran patriarca de la teoría de representaciones. Teoría de representaciones es como un quinceavo de la matemática. Es un área gigante con, no sé, con quizás 50.000 matemáticos trabajando en eso. Y Lustig era el jefe, como el jefe, el mejor. Y él dijo, miren, yo creo que esta es la solución del problema más importante. Y yo inventé un método para demostrar que su conjetura era falsa. Y con ese método se demostró. Y eso se pasó en el 2013. Y ahí cambió totalmente el paradigma del área, entonces la gente empezó a decir como, ¿qué hacemos ahora? Entonces, súper válida la pregunta. Y el que era como, el que fue mi director yo trabajo en los bimódulos de Sorgel, yo trabajé con Sorgel, y Sorgel decía, me retiro, este no es un problema para humanos, no se puede resolver nomás, ni siquiera tratemos de hacer nada más. Y lo que pasó es que con mucho esfuerzo desarrollamos la teoría y se generó una nueva conjetura, y lo que está pasando es que se abrió el área, pero infinitamente. Y ahora es como que todo el mundo quiere trabajar en eso y es un área, pero demasiado rica, porque está empezando... Ya tenía muchas relaciones con geometría, topología, combinatoria, teoría de categorías, diagramática, un montón de áreas de la matemática, pero ahora nos estamos dando cuenta cada vez más de que tiene relaciones profundísimas con la topología álgebra, con la topología, con el estudio de las formas y con los sistemas dinámicos. Lo cual es rarísimo. En álgebra hay sistemas dinámicos, o sea, como sistemas como de billares que van rebotando y van esparciéndose, cosas así, aparecen en nuestra área, que es inimaginable. Entonces está como, realmente está como ramificando y transformándose en una cosa así, como va cubriendo toda la matemática. Entonces está absolutamente entretenido. Es como, como digo, todo el mundo quiere trabajar en esto. Yo tengo como 10 alumnos entre postdoctorantes, doctorantes y alumnos de magíster, lo cual es muy, muy raro. O sea, en general uno tiene un alumno, 2 alumnos, y es porque la gente está con muchas ganas de meterse en esa área. Es un área que está en plena explosión y que no se sabe qué va a pasar. Es como que de repente creíamos que teníamos la luz al final del camino, se apagó la luz, y ahora como que tenemos un fractal de cosas cerca de nosotros. No tenemos una visión de qué pasa al final del camino. Solo tenemos como vagas intuiciones y como filosofías que guían la cuestión, pero está muy entretenido. Qué interesante. Al final resulta ser que un error es siempre una oportunidad, y cuando describes eso último,
si yo lo traslado a otros ámbitos, se parece tanto a lo que, por ejemplo, yo siento que ocurre en Chile hoy, que es que hoy no tenemos como la luz y el camino, pero sí tenemos la sensación de que se han abierto muchas cosas y muchas opciones. Estimados y estimadas, se nos ha pasado absolutamente volando la hora, llevamos 1 hora y media, un poquito más de conversación. Yo creo que va llegando el momento de cerrar. Julia en el chat dice, Julia, colega nuestra, inspectora del colegio, nos dice un gusto escucharlo, muy entretenido y mucha humildad, me encantó, gracias, debo retirarme, leeré mi libro, leeré su libro. Yo creo que junto con Julia van a haber muchos chicos y chicas que cuando tu hija lo lea a los 15 años, van a haberlo leído antes, porque creo que entretiene mucho y que acerca un panorama que es a veces tan extraño como las matemáticas para muchos de nosotros. Creo que es el momento de agradecer tu presencia, tu buena disposición, Nicolás, la sencillez con que explicas todo. Esperamos que haya un segundo libro, no sé si la continuación, no quiero contar el final del libro, no sé si la continuación, pero algún segundo libro que se mantenga el sentido del humor. El humor creo que le hace bien a todas las áreas, incluyendo áreas tan aparentemente tan áridas como la matemática. Así que es un agradecimiento nuestro, un agradecimiento del colegio por haber dado este tiempo para conversar con nosotros. Te agradece Marcela, nuestra directora. Muchas gracias, Nicolás. Nos quedamos con las ganas de salir a jugar fútbol con nuestros y nuestras estudiantes. Así que esperamos el próximo libro. Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, lo pasé muy bien. Y muchas gracias por las preguntas, estuvieron espectaculares. Bien, que tengas un lindo día y un buen año. Nos encontraremos por ahí en alguna vuelta, supongo. Muchas gracias por todo. Gracias, Chao, colegas. Gracias, apoderados y apoderadas y estudiantes. Nos veremos pronto. Un abrazo para todos. Chao, Nicolás, que estés bien. Gracias por Chao, aceptarlo. chao. Gracias, chao. Chao, chao. Chao a todos, un gustazo. Chao, chao. Chao. Igual, saludo a todos, gracias. Gracias a todos por la participación también. Quedan los menos. Vamos en 17. Yo espero que se vayan todos para cerrar. Ah, tú tienes la llave. Ya, yo soy el que cierra la puerta. Y el que apaga la luz. Claro. Sí. Oye, está mal, o sea, están en otro orden las preguntas. Oye, gracias, Nicolás, que esté muy bien. Igualmente. En otra oportunidad tiene que ser en nuestro liceo, en nuestro auditorio, tiene que ser en terreno, tiene que ser... Sí, pero muchas gracias por ayudarnos. Yo fui hace 2 años para el festival y lo pasé muy bien. Era muy lindo. Sí, algo me acuerdo. Que esté muy bien. Estaba mirando el chat porque después cuando se corta ya no lo puedo ver más. Ah, sí, pues, sí. Bueno, te podemos mandar una copia del chat, a lo mejor. ¿Qué dice? Una copia de la grabación completa. Léela. No, pero léeme la 8. ¿Qué dice? Igual el chat es un archivo aparte. Dice chat, es texto nomás. Es livianito, lo voy a mandar por WhatsApp. También. Perfecto. Sí, oye, estuvo súper buena, entretenido. Hubo harta gente, ¿ah? ¿Sí? Gente, hartos asistentes, estuvo bastante dice, bonito. A mí me gustó, fíjate. Me gustó mucho. ¿Cuánta gente vino? Hasta 60, conté yo. ¿No? 60 en el momento más archivo. 60, sí, Bueno. harto. Y hubieron exalumnos, alumnos, apoderados. Entonces estuvo Buenísimo. cumpliendo el objetivo que se hicieron los chiquillos. Acá el Miguel es el que coordina toda esta situación, ¿ah? Y que me invitó a mí a hacer la presentación porque tú eres de área matemática. Entonces dijo, ya. Digo, muchas gracias por la presentación. Oye, Está muy buena. Bueno, vale, gracias a ti. Estuve estudiando toda la semana. Yo estoy preparándome también para hacer la presentación de un colega. Llevo mucho rato preparándome. Oh, es terrible. Ya, oye, que estés muy bien, ¿eh? Un gustazo. Ya, pero igual. Chao, que te vaya bien. Ahora sí, chao, Nicolás, que estés bien. Chao. Ya, Miquel, nos vemos, que estés bien. Chao, Peña. Chao, María. Chao, José. Pamela. Chao.
Chao, Miguel. Chao a todos y a todas. Chao, un gustazo. Un gusto. Gracias, José. Gracias a ti, Miguel. Gracias a ti. Que estés bien, cuídate. Igual. Chau, chau.